nos levantamos en armas en enero de 1994 porque vimos que ya está bueno de tantas maldades que hacen los poderosos, que solo nos humillan, nos roban, nos encarcelan y nos matan, y nada que nadie dice ni hace nada. Por eso nosotros dijimos que ya basta, o sea, que ya no vamos a permitir que nos hacen menos y nos traten peor que como animales. Y entonces, también dijimos que queremos la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos, aunque más bien nos concentramos en los pueblos indios, porque resulta que nosotros del EZLN somos casi todos puros indígenas de acá de Chiapas, pero no queremos luchar solo por los pueblos indios de México, sino que queremos luchar junto con todos los que son gente humilde y simple como nosotros, y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos, aquí en nuestro México y en otros países del mundo. Los tres principales partidos políticos de México, que son el PAN, el PRI y el PRD, se burlaron de todos los pueblos indios de México, de todo el pueblo que apoyó el reconocimiento de nuestros derechos y de la gente de todo el mundo que también nos apoyaba. Y bueno, la iniciativa de crear el Fraiba surge por don Samuel Ruiz García, obispo de la diócesis de San Cristóbal. Don Samuel decide fundar el Fraiba, generar este espacio para que los pueblos puedan tener voz que no la tenían en ese momento. Reconocimos que el sujeto de resistencia pues no se necesitaba la suplencia de una voz porque ellos de por sí tenían una voz, y lo que había sucedido es de que las estructuras del Estado y de los poderes fácticos habían invisibilizado y bloqueado esa voz. A partir de eso, pues el Fraiba crea una serie de plataformas y herramientas para que esa voz sea escuchada y que los sujetos también sean vistos. En 1994, después de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, empezaron los diálogos de paz para que pudiera, después de 12 días de enfrentamientos, pero en lugar de llegar a la cita, el gobierno federal de México mandó militarizar todas las zonas, principalmente en donde estaban ubicados las bases del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A partir del 94 y específicamente del 95 nace un proyecto que ha sido muy importante para nosotros, que son las brigadas de observación. Estas brigadas de observación son defensores de derechos humanos, activistas de derechos humanos, que vienen al Fraiba para ser observadores en diferentes comunidades en conflicto. Eso surgió porque en el 95, a partir de la aplicación de la contrainsurgencia, se generó una acción de ocupación militar en todo el territorio de Chiapas y nos llegaban muchas denuncias sobre violaciones de derechos humanos que no podíamos nosotros documentar, y don Samuel, junto con el Fraiba, convocamos a espacios nacionales e internacionales a que pudieran venir a Chiapas para la observación de derechos humanos. Alrededor del 96-97 empezaron a crearse grupos paramilitares que ciertamente empezaron a intimidar a la gente, grupos que fueron creados para eso, y empezaron otra vez a desplazar gente en comunidades principalmente de la zona Altos y de la zona Norte. En la masacre de Acteal se evidenció el actuar y la existencia de estos grupos paramilitares. El fondo del conflicto no se ha resuelto, sigue habiendo comunidades amenazadas, siguen habiendo comunidades en resistencia. Las comunidades zapatistas están ahora también organizadas, llevando a cabo su proyecto de autonomía y desarrollándolo. La posibilidad de recopilar la información de manera directa. Eso da para la fuerza de la denuncia, para generar diferentes tipos de estrategias en la exigencia de derechos ante el Estado. Esto sirve para que cesen las amenazas
disminuya notablemente este tipo de amenazas a la comunidad y a veces desaparece por completo. Hay un modelo, el modelo que estamos viendo, que es el sistema capitalista en su fase neoliberal o su fase neofascista también, está destruyendo a todas las culturas del mundo. Estamos viviendo una situación de una crisis civilizatoria, una crisis de derechos humanos, como se ha dicho, y también nosotros lo corroboramos en el país, en México. Una de las cuestiones que nos ha quedado claro es de que ante la no respuesta del Estado a las denuncias, tanto jurídicas como denuncias públicas de las violaciones a derechos humanos que no atienden, lo que es necesario es generar procesos organizativos para presionar a que las realidades cambien. Buscamos personas solidarias que quieran donar su tiempo, su energía, su compañía, que quieran compartir con comunidades indígenas que tienen algún riesgo de violación de derechos humanos. A quien pues nos vea, a quien nos escuche, sí los invitaríamos a que conocieran la realidad de Chiapas, a que conocieran las luchas y las resistencias que están caminando, que han estado de larga duración, que van construyendo una esperanza, esa esperanza de humanidad que a veces pareciera perdida, ¿no? Pero que es una esperanza que está radicada en la acción y en la construcción política, que todos y todas estamos inmersos. Los primeros dioses, los más grandes, nacieron el mundo, pero no dejaron claro el para qué o el por qué de cada cosa. Y una de esas cosas eran los ojos. ¿Acaso habían dejado dicho los dioses que los ojos eran para mirar? No, pues. Y entonces ahí se andaban los primeros hombres y mujeres que acá se caminaron a los tumbos, dándose golpes y caídas, chocándose entre ellos y agarrando cosas que no querían y dejando de tomar cosas que sí querían, así como de por sí hace mucha gente ahora, que toma lo que no quiere y le hace daño y deja de agarrar lo que necesita y la hace mejor, y que anda tropezándose y chocando unos con otros. O sea que los hombres y mujeres primero sí tenían uno sus ojos, sí pues, pero no miraban. Y muchos y muy variados eran los tipos de ojos que tenían los más primeros hombres y mujeres. Los había de todos los colores y de todos los tamaños, los había de diferentes formas, había ojos redondos, rasgados, ovalados, chicos, grandes, medianos, negros, azules, amarillos, verdes, marrones, rojos, blancos. Sí, muchos ojos, 2 en cada hombre y mujer primeros, pero nada que miraban. La más importante que aprendieron es la mirada que se mira a sí misma y se sabe y se conoce. La mirada que se mira a sí misma mirando y mirándose, que mira caminos y mira mañanas que no se han nacido todavía, caminos aún por andarse y madrugadas por parirse. Bune halin nakalunda akteal. Habun skomelal milel kalal hello milel ta 97. Bune ali ek chamen kuts kalal chamenik balunen kuts kalal de chamme shimel. Kalali kota pasaje ven chopol ven kusla taayela kaiti hechi kota pasale hayun. Como nosotros somos una organización de la sociedad civil Las Abejas, que siempre hemos buscado la paz, la justicia, para que haya pues una vida mejor. Ven sots koplal skai gutik, ven mux koplal skai gutik, kal kaya loy gutik, usitik muyuk chapanel de ayesti loyle hayun kal gutik tahamal de usitik chikota pasale. Nosotros como organización de Las Abejas siempre elaboramos un comunicado para difundir qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado en el 97 sobre la masacre. Nuevamente, las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal
nos encontramos en la Tierra Sagrada para honrar su memoria y demandar justicia para nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, quienes cayeron a mano de los paramilitares priistas y cardenistas de Chenaló, por órdenes de los 3 niveles de gobierno priista, el 22 de diciembre de 1997. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. Menos caltique hali, hashvina oti muyuk sali, komza num kutik caltique te observador etike, hashvina oti oito kuts calal kutik manjukita nom ta noch talik pere. Vemos muy difícil a que haya libertad a las comunidades. Siempre va a haber muchos problemas hoy en adelante. Walile hats andi kuchali ta huak elah bakutik ta kontren bakutiko. Chishi kutik hayun chika kutik ta hamalotik usimuyuk lekchikil kutik chikotan da pasael. Kalal ta slikem kalal tolita ora. Vemos nosotros como directivas y con todos los sobrevivientes y el pueblo de las abejas, pues nosotros vemos que los observadores internacionales sí nos han apoyado mucho, más a los sobrevivientes, porque cuando no hay una brigada de observación, pues ellos o ellas como que se sienten solas. Pero hechta ora oskaldik tilita angotik hech bat oskaldik hechuko hunuk solon tonik ekstalik tilita dita acteale yundi acteale jamal con cotita sendati observado. Yo diría a los observadores quienes puedan venir acá pues a conocer la vida de las abejas, o sea, la situación de las abejas. Nosotros tenemos, o sea, nuestro brazo abierto, nuestro corazón abierto de recibir a los observadores. La ética, se nos ha dicho, tiene que ver con principios universales, tales como la libertad, la justicia, la vida. Hay más, pero tan solo esos 3 que enuncié tienen que ver con la aparición del otro, es decir, con una relación social humana. Parece claro también que estos principios universales han sido desterrados de la práctica política de arriba. La lucha contra la globalización neoliberal no es exclusiva de un pensamiento o de una bandera política o de un territorio geográfico. Es una cuestión de supervivencia para la raza humana, o la humanidad o el neoliberalismo. Tenemos ya una certeza: no perdimos nosotros, los que abajo somos los que somos, y no ganaron ellos, los que son encima nuestro. Y levantemos el nosotros, que ahora está fragmentado, pero que será mañana de la única forma que puede ser, es decir, en colectivo, abajo y a la izquierda. Nuestra lucha ya es herencia de nuestros abuelos, así como dueños fueron antes de estas hermosas y ricas tierras que con la llegada de los españoles fueron despojados, asesinados, perseguidos y otros esclavizados. Y todo esto que ocurrió hace más de 500 años, la misma historia se repite. Para los indígenas solo hay muerte y persecución, desalojos, traiciones y secuestros. Es como una forma de ponernos nuestros cuerpos así y no importa de qué país somos, de dónde somos, pero es como un aporte de verdad a la lucha que se pasa en tantos cantos pues, del mundo. Primero reflexionar sobre el privilegio, así como, ¿sabes?, de estar ahí, y además que vengo también de un país latinoamericano, de Brasil, y que también se pasa un chingo de violaciones a los derechos humanos. Ubicarme en la lucha, lo que significaba, lo que representaba mi cuerpo extranjero ahí en ese territorio, me sacó también una indignación muy fuerte de saber que todavía vivimos en un mundo donde sea necesario eso, ¿no? Sea necesario otros cuerpos, quizás otros cuerpos más valorados por ser de otros países. Cuando vine a México ya vine como pendiente, o sea, de estar en esa experiencia porque sabía que me iba a sacar, o sea, todo eso que de hecho me ha sacado, de comprender otros sentidos, ¿no?, de los derechos humanos. En Alemania existe una organización que manda a observadores de derechos humanos. Me gustó mucho el enfoque
de la preparación por la reflexión de los privilegios que llevamos como europeos blancos. En la última observación estábamos en la realidad. Es una comunidad zapatista. Después del levantamiento era como el corazón, el centro del levantamiento. Todo el pueblo fueron zapatistas. La situación ha cambiado y hay un campamento civil porque ahí había un conflicto en la comunidad donde paramilitares mataban a un profesor de zapatista, Galeano. Y a partir de eso, Fraiba estableció un campamento ahí y casi todo el tiempo siempre estaban observadores internacionales ahí. Para mí ha sido un aprendizaje súper profundo y bueno, una manera de conocer el movimiento zapatista de una forma más cercana y no solamente de los cuentos de la gente o de los libros. Sentí también una posibilidad de compartir desde la mirada, desde los silencios, desde la observación, la manera como te tratan, la manera como lidan con problemas, así, ¿sabes? Tú ves así como la tranquilidad y la sabiduría de seguir caminando así esa realidad. Pasaba el militar y, ¿sabes? Muy tranquilos y, no sé, estaban ahí en sus carros, pasaban por el campamento y nosotros estábamos filmando y saliendo. Y el día después pasaban otra vez, pero de una manera totalmente diferente. Estaban filmándonos, todos estaban encapuchados y yo lo sentía como, wow, ellos notan si está alguien ahí o no. En este momento sí creo que nos enteramos de lo que estamos haciendo ahí, lo que significa para los militares también ver otros cuerpos ahí, pues en esta comunidad, como que sentí que de hecho el movimiento no está solo. Estamos ahí de aprender, de escuchar, de ver y luego también llevarlo hacia nuestros países y hacer visible esa lucha, esa forma de vida, esa forma de revolución que viven ahí. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Un mundo donde quepan muchos mundos. Y no solo, también hemos descubierto que para esa subversiva tarea cuentan con cómplices en todo el planeta Tierra y, según se rumora, no lo hemos confirmado, también en otras galaxias. Es como ponerse a disposición de una necesidad que tienen aquí las luchas, los movimientos sociales o los pueblos, y como persona que está pues vinculada o que sí, que está vinculada a los movimientos sociales ahí en nuestra casa, pues es una forma de apoyar, de aprender también y de solidarizarse de la forma que ellos te piden y de que ellos que necesitan en Cataluña o en cualquier rincón de Europa o del mundo. Existan estos colectivos de solidaridad con Chiapas. Con la formación pues más contextual recibimos el aval y fuimos a la Fraiba un lunes, que es el día como de preparación de las bricos, que nos dieron otra formación de contexto político en Chiapas, en México, antes del levantamiento zapatista y después. Hemos estado en Chicomuselo, que es una cabecera municipal que está muy cerquita de la frontera con Guatemala. Allí en Chicomuselo, desde más o menos octubre, noviembre de 2018, se instaló un campamento militar ahí a 20-25 minutos de la cabecera municipal. La intención de poner un campamento militar allí es como preparar el terreno para que las 14 concesiones mineras que hay ahí en el amplio municipio puedan instalarse sin
sin que las comunidades se puedan oponer a su instalación. Para nosotros fue chocante ver un tan alto grado de militarización y ver una presencia como tan normalizada o es lo que quieren ellos, normalizarla, pero tan presente, digamos. Hacíamos observación durante el día y por la mañana pues podías ver los militares al ladito de la escuela, como a 5 metros debajo de la puerta, que llegaban con el autobús con sus hijos y hijas y se esperaban allá durante una hora un militar armado con una metralleta. Pues es una lucha como muy humana y muy sincera, que llega porque no va tanto al discurso, sino que va más a una esperanza, a una ilusión por un futuro mejor. Desde la Fraiba, cuando vas, pues te explican que son las propias comunidades o los propios colectivos quien han solicitado estas bricos, ¿no? Como brico puedes ir allá desde una óptica externa de no intervención a observar durante 2 semanas, durante muchas horas también, ¿no? Lo que pasa en el pueblo. Como la presencia internacional es como un poco un dique de contención a la potencialidad que hay de vulneraciones de los derechos humanos, porque está claro que cuando hay ojos mirando, pues los poderosos o la gente que va en contra de las luchas sociales también teme más pues ser señalado, pues ser descubierto. Que vas a hacer algo que la gente que lucha acá en Chiapas ha solicitado, como quiere que vaya la gente, ¿no? Tú no vas ahí porque a ti te apetece. Si no va nadie, pues algo que puede ser positivo dejará de ser. Pedimos a la sociedad civil, nacional e internacional, quienes nos han acompañado y solidarizado en la búsqueda del Lequil Chapanel, justicia verdadera, en nuestra lucha por la memoria histórica y el no olvido, a que sigan caminando con nosotros hasta encontrar la justicia verdadera, que sane nuestro corazón y fortalezca nuestra lucha y resistencia. Y si se nos vuelven a cerrar otra vez todas las puertas, y si la palabra no logra saltar los muros de la soberbia y la incomprensión, y si la paz no es digna y verdadera, ¿quién nos negará el sagrado derecho de vivir y morir como hombres y mujeres dignos y verdaderos? ¿Quién? No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todos. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz, para todos todos. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos.